Después de la perforación de la base de madera del carro, el paso a seguir es la instalación de estas platinas, que es la base de las sombreras y con sus respectivas correderas. Aquí tendremos, digamos, en estas correderas que está acá, entrará la hombrera como tal y hará un movimiento de desplazamiento y de anclaje a esta platina. Entonces voy a explicar un poco cómo está dada esta platina, los tornillos que tiene. Aquí vemos los tornillos, son tornillos de Avellán. Vemos que es un tornillo que está diseñado para entrar en la madera, roscando en la madera, o sea que la sujeción es directamente en la base del carro y en las bases de las sombreras. Es un tornillo de 6 milímetros de diámetro y tiene 2 pulgadas de largo, aproximadamente 50 milímetros. Tiene aproximadamente unos 12 a 13 milímetros de cabeza, de ancho de la cabeza avellanada. Aquí lo retiramos. Y aquí tenemos pues las platinas, las vemos desde esta posición. Vemos que tiene los avellanes y las perforaciones para poder entrar los tornillos. Y en la parte de abajo vamos a verla como en la madera tenemos unas perforaciones que son las que permiten que la hombrera como tal entre ahí y haga su desplazamiento en la corredera, ¿sí? Entonces explicaré cómo debemos marcar esta madera para hacer estas perforaciones de desplazamiento. Ahí las tenemos ambas, en ambas bases de la hombrera. Ahí está. Instalación platina base de la hombrera. Aquí la vemos. Esta platina va ubicada en la base de madera de las sombreras, como la vemos ahí. Debemos ubicarla, como la vemos aquí gráficamente, bien en este borde, ¿sí? Y debe quedar a unos 5 milímetros de este borde y de este, igual de este, lo más corrida hacia atrás posible. Lo primero que vamos a hacer es marcar las perforaciones que vamos a hacer con la broca para poderla instalar. Marcamos con un lápiz donde vamos a hacer las perforaciones para instalar los tornillos, ¿sí? Marcamos en los dos lados. Con el taladro y con una broca de 3,16 a una profundidad de 4 centímetros iniciamos el punto donde vamos a instalar los tornillos avellanados. Vamos a mostrar un poco cómo sería esto. Lo hacemos sin ir a pasar la tabla para no dañar al otro lado, porque el tornillo no va a pasar completamente, solamente se sujetará de la parte superficial sin pasar completamente. Marcamos las 8 perforaciones en total, las que van avellanadas, ¿sí? Nuevamente con la ayuda del lápiz y las platinas vamos a marcar estas 3 figuras que yo le llamo correderas, que es donde van a correr los tornillos con la cabeza bombada. Vamos a marcarlos en la madera con el lápiz. Los marcamos la figura que ya tienen, que es una especie de forma como de llave, ¿sí? Marcamos, ¿sí? Igualmente lo marcamos en la otra platina igual también, ¿sí? Las 3 perforaciones que tienen forma como de cerradura. Retiramos las platinas para ahora hacer unas perforaciones. Nos debe quedar más o menos de esta forma. Ahí vemos un poco las marcas que hemos hecho con los lápices, ¿sí? La forma en la madera.
Ahora con la fresadora y con fresadora ruteadora y con esta fresa que tiene esta forma, que es con la que hicimos las canales, vamos a hacer unas perforaciones en las marcas. Ahí, justo donde tenemos las marcas, vamos a hacer unas perforaciones a 1 centímetro de profundidad y la hacemos inicialmente de la forma de las marcas, ¿sí? Empezamos ahí a hacer el trabajo de ruteado, ¿sí? O fresado. Debe quedar más o menos de esta forma. Es simplemente un ejemplo gráfico de cómo debe quedar. O sea, llevamos la formación de como una especie de óvalos para que luego el tornillo abombado pueda desplazarse hacia la parte de atrás de lo que queremos, ¿sí? Aquí lo vemos gráficamente de más o menos cómo debe quedar, ¿sí? Él puede ampliarse 1 milímetro más de las marcas que hicimos con el lápiz y en este caso en la parte de abajo le continuamos formando unos óvalos para poder que la cabeza bombada del tornillo se desplace. Esto debe ser por debajo de la platina. O sea que esta es la forma que debe quedar con la ruteadora o la fresadora. Volvemos a ubicar las platinas donde debían estar. O sea que quedaría esa perforación por debajo de las platinas. Más o menos como lo vemos en la gráfica. Ya con las perforaciones hechas, las perforaciones de 3/16 para los tornillos y las correderas para la hombrera. Vamos a proceder a instalar la platina y sus tornillos de 6 milímetros avellanados y un largo de aproximadamente 50 milímetros. Importante en la instalación de estas platinas es que este tornillo no vaya a pasar por otro lado, entonces importante de que este ancho sea realmente sea igual o inferior a 50 milímetros teniendo en cuenta la platina. Otra cosa que es importante es que estos tornillos deben entrar aquí completamente en el avellán, deben quedar a ras para que no vayan a quedar interfiriendo con la corredera de la hombrera. Entonces es como una cosa muy importante a tener en cuenta. En el caso de que el tornillo no entre completamente, habría que pulir el tornillo o profundizar el avellanado. Buscar una solución, la solución que sea más fácil y que no vaya a causar otro problema.